que buscar es dolor pleurítico. ¿Cómo es el dolor pleurítico? ¿Quién sabe cómo es el dolor pleurítico? En puntada de costado. Exactamente, y aumenta con la inspiración. Entonces, ese dolor pleurítico les ayuda a localizar la lesión, ¿cierto? Y a definir que hay un compromiso pleural. La tos y la expectoración son típicas de un síndrome de condensación, y si es una neumonía, la expectoración va a ser purulenta. Recuerden que la expectoración puede ser hialina, mucoide o mucopurulenta, dependiendo si es blanca, amarilla o verdosa. Así se describe usualmente. Entonces, en la neumonía lo que esperan encontrar es expectoración purulenta. No siempre va a haber, pero pues puede haber y puede ser abundante dependiendo también del compromiso. La hemoptisis puede estar acompañando el síndrome de condensación, pero va a ser más común en patologías como el cáncer de pulmón o como la tuberculosis. Pero la hemoptisis también, como les he dicho en algunas ocasiones, es común en la bronquitis aguda o en un EPOC exacerbado. No necesariamente hemoptisis es igual a tuberculosis ni igual a cáncer de pulmón, pero sí tiene que aumentar el índice de sospecha. La fiebre es típica de la condensación por neumonía, ¿sí? La astenia es un síntoma muy general que no me gusta que lo incluyan tanto en las descripciones de las historias, más bien en la revisión por sistemas, porque es un síntoma general común a muchas enfermedades. O en algunos casos, las neumonías pueden dar pocos síntomas y raramente son asintomáticas, pero una condensación, por ejemplo, una condensación por un cáncer de pulmón inicialmente es asintomático. Inicialmente no se va a reportar síntomas, muchas veces los hallazgos son incidentales. En la inspección, entonces, del examen físico, pues pueden ver respiración superficial dependiendo de qué tanto sea el compromiso, porque si la condensación no es muy grande, pues no va a haber un gran compromiso. Taquipnea, tirajes, sudoración, cianosis, expansión torácica disminuida, movilidad diafragmática disminuida o retracción del tórax. Todo eso se puede ver en la inspección. En la palpación pueden ver la piel caliente, pueden palpar, la piel caliente, puede haber dolor al palpar, pueden ustedes encontrar disminución de la expansibilidad, pero pues ya palpando el tórax, y un aumento de las vibraciones vocales. Entonces, acuérdense que al paciente se le pide que diga 33, colocando las manos sobre el tórax. En la percusión, en la matidez, pueden encontrar matidez o submatidez. Van a evaluar los límites de esa matidez, o sea, desde dónde empieza hasta dónde termina, la forma, y bueno, haciendo la percusión de las diferentes regiones o áreas del tórax, tanto anterior como posterior, pues pueden definir qué tan extensa es esa matidez para tratar de delimitar esa posible condensación que estén ustedes examinando. En la submatidez se va a ver en lesiones pequeñas o dependiendo de si ustedes están percutiendo, ¿cierto? Si están percutiendo la pared posterior del tórax y la lesión se ubica en el pulmón, en la región más anterior, pues no van a encontrar completamente la matidez típica de la condensación, sino que pueden encontrar submatidez, porque hay tejido sano y tejido sano entre el donde ustedes están percutiendo y donde está la lesión. Entonces no va a ser tan clara la matidez en esos casos. En la auscultación, entonces pueden encontrar ausencia del murmullo vesicular, pueden encontrar un soplo, ahí faltó una C, tubárico, se le llama más comúnmente, que es como cuando se sopla a través de una botella, cuando los ríos respiratorios suenan como cuando usted sopla a través de una botella. Puede haber estertores,
Y a la auscultación de la voz, broncofonía pectoriloquia o pectoriloquia áfona. Entonces recuerden que cuando se ausculta la voz, cuando usted le dice al paciente que diga 33, la auscultación, esa auscultación de la voz no va a ser tan clara normalmente, no se va a escuchar el 33 claramente, pero cuando hay una condensación, la transmisión de la voz puede ser mejor y por ello la palabra se va a escuchar más de forma más clara, más nítida, esos sonidos, y a eso se le llama pectoriloquia. La pectoriloquia áfona es cuando lo hacen, pero en forma, uno le pide al paciente que diga 33 de forma susurrada y se va a escuchar claramente cuando hay una condensación la palabra. Entonces, aquí vemos en estas radiografías de tórax, áreas, esto es una radiografía postero-anterior y áreas de condensación. Entonces, en la imagen izquierda hay una condensación donde ustedes ven que está claramente delimitada con la cisura, ¿sí? Ahí la cisura horizontal y se ve ahí el borde inferior de esa condensación. Y en la imagen de la derecha no se ven tan bien esos bordes. Ahí no se ven tan bien esos bordes, son más difusos, parece que fuera más grande esa condensación. En la imagen de la izquierda sí se ve como delimitada la condensación, se leen los bordes. Normalmente las características de una condensación en una radiografía de tórax son que se ven opacidades. En la radiografía la opacidad es todo aquello que se interpone con el rayo de luz de la máquina de rayos X y que bloquea el rayo de luz y por lo tanto produce la opacidad. Cuando el rayo de luz atraviesa libremente el tejido, como en el tejido pulmonar, entonces no hay opacidad, sino hay radiolucidez y por eso el pulmón se ve negro, porque el rayo está atravesando libremente y pues no hay nada que se interponga en el paso de ese rayo, porque el pulmón está lleno de aire y el aire no interrumpe el paso del rayo. En cambio, una condensación sí va a interrumpir el paso del rayo. Si usted pone una moneda ahí en el tórax, pues la moneda no va a dejar que el rayo atraviese completamente y se va a ver la forma bien delimitada de la moneda y va a ser de color o de aspecto opaco, blanco, blanquecino, en este caso en la radiografía. Entonces miren que lo que está negro es pulmón sano, lo que está blanco o lo que está opaco corresponde a tejidos como el corazón que se ve ahí, ¿sí? O la condensación que está ahí al lado izquierdo y al lado derecho, opacificando ese pulmón que debería estar negro y se ve blanco. Entonces, es una imagen radio opaca. Entonces, vamos a pasar a la telectasia. La definición de la telectasia es que es una reducción de volumen por reabsorción del aire alveolar. Es consecutiva a una obstrucción o pérdida del surfactante con la circulación conservada. Implica que hay un colapso del pulmón en donde el aire alveolar ha sido desplazado o reabsorbido. Entonces, normalmente los alvéolos pulmonares están llenos de aire y las presiones del tórax están equilibradas de forma que el pulmón siempre tiende a estar insuflado, inflado, lleno de aire. Pero cuando hay una alteración de diferentes fisiopatologías que no permita que ese pulmón se mantenga insuflado, pues le llamamos atelectasia, porque esos alvéolos están colapsados. Entonces, en la atelectasia vamos a ver signos directos e indirectos de atelectasia que dependen de la localización de ese colapso pulmonar y por las presiones que hay dentro del tórax en equilibrio con las presiones extratorácicas por diferentes mecanismos, entre ellos las presiones intrapleurales o el diafragma. Entonces va a haber cambios en la configuración del pulmón. Si se colapsa un segmento o un lóbulo del pulmón,
pues va a haber una tendencia a que se hiperinsufle sus segmentos o lóbulos contiguos. O si no se puede hiperinsuflar, se terminan desplazando estructuras que están alrededor de esa atelectasia. ¿Qué causas tienen las atelectasias? Pues son muchas. Las principales, una obstrucción bronquial que puede darse por tapones mucosos, coágulos, cuerpos extraños, tumores, metástasis o cicatrices. La compresión extrínseca se puede dar por adenopatías, tumores extrabronquiales, aneurismas, la pérdida del surfactante en algunas enfermedades específicas y el colapso pulmonar por derrame pleural, neumotórax o cirugías. Los síntomas pues son inespecíficos, tos, disnea, dolor torácico. Puede haber expectoración o puede estar asintomático. ¿Qué se ve en la inspección? Puede haber una retracción del hemitórax afectado. Puede haber tirajes, puede haber taquipnea, puede haber respiración superficial, dependiendo de qué tan grande sea la atelectasia. Hay atelectasias que comprometen todo el pulmón. Si hay una obstrucción del bronquio fuente izquierdo, por decir algo, pues todo el pulmón izquierdo va a estar sin aire y esto se le llama colapso pulmonar. Cuando la atelectasia es localizada, pues se le llama atelectasia, dependiendo de dónde esté, segmentaria, lobar o colapso pulmonar cuando es el pulmón completo. Y la movilidad torácica pues se puede ver disminuida. Para esto tienen ustedes que practicar mucho viendo tórax normales y buscando los tórax anormales para ver si alcanzan a captar la asimetría en el movimiento del tórax de un paciente que tenga una atelectasia o un colapso pulmonar o un derrame pleural, por ejemplo, que tenga una atelectasia secundaria, un derrame pleural. Entonces, observen muy bien a sus pacientes, quítenles la camisa y miren cómo respiran para que aprendan a diferenciar esos patrones respiratorios asimétricos. En la palpación se pueden encontrar vibraciones vocales disminuidas o abolidas y disminución de la expansión. En la percusión pueden encontrar matidez o submatidez. En la auscultación, la ausencia del murmullo vesicular se puede encontrar y de ruidos respiratorios agregados. En la auscultación de la voz no van a encontrar broncofonía, ni pectoriloquia, ni pectoriloquia áfona, porque no hay transmisión de la voz, porque ahí no hay aire en esas zonas que están atelectasiadas, por decirlo de alguna manera. Aquí hay ejemplos de radiografías y TAC. Lo de la izquierda es una radiografía de tórax, lo de la derecha es un TAC de tórax. En la izquierda entonces está el lóbulo superior retraído, ¿sí? Y la cisura está desplazada. Entonces miren que lo que está señalado con la flecha indica esa forma que delimita también como una línea blanca, que es como el límite de esa opacidad. Eso es la cisura. Normalmente las lesiones en el pulmón que tienen esa forma tan perfecta, lineal, como delimitada, lo que indica es que hay una cisura desplazada, porque es la imagen típica de una cisura. Y este es el único signo directo que hay de atelectasia. El resto de signos son indirectos. Por ejemplo, que ustedes vean que la silueta cardíaca está desplazada, retraída, o en los cilios, o que el pulmón se ve más pequeño. Esos son signos indirectos de atelectasia, pero no son signos directos. El único signo directo de una atelectasia es el desplazamiento de la cisura. A propósito, el grupo que está rotando conmigo tenía una tarea ayer que no me hicieron o no me comentaron con los signos radiológicos de EPOC y de, creo que EPOC y de neumonía eran. A la derecha tenemos el TAC de tórax, en donde vemos en ese TAC, el paciente está acostado,
TAC significa tomografía axial computarizada. Axial quiere decir que esos cortes pues son axiales, como lo vemos ahí. O sea, el paciente está acostado con la cabeza, con los pies hacia nosotros, hacia los que estamos viendo, y la cabeza hacia el otro lado. Y lo que está en la parte inferior de la imagen es la columna, es la espalda del paciente, y lo que está en la parte anterior es el esternón y las costillas, o sea, lo que está arriba. Entonces, esto es la espalda del paciente. Esto es el esternón, y yo estoy viendo el paciente en dirección caudal cefálica. O sea, los pies están hacia mí. Y este es el arco aórtico. Esta es la tráquea. Y este es el esófago. Esta es la aorta ascendente, parece. Y esta es la telectasia. Entonces miren que está muy bien delimitado. Esa opacidad está muy bien delimitada. Y este es parénquima pulmonar colapsado. Miren que el pulmón normal se ve lleno de aire negrito, pero aquí, como no hay aire, pues se ve blanco, opaco. Y aquí lo mismo, esta línea es la cisura. La cisura no debería estar ahí, la cisura debería estar con una forma más horizontal y no debería estar tan arriba, o sea que está desplazada la cisura y significa que esto está colapsado, este pulmón está colapsado. Y miren que aquí se ve blanco porque no hay aire. ¿Listo? Aquí tenemos, estoy en clase, Maxi. Aquí tenemos el derrame pleural. Entonces, de acá a la composición se clasifican en exudados o en transudados. Ahí vemos en el dibujo el pulmón normal a la derecha, que corresponde al pulmón izquierdo, y el pulmón derecho con el derrame delimitado por las flechas. Entonces aquí vemos el derrame, este es el nivel del derrame, con el signo del menisco, que es este que está acá, y el pulmón normal y el pulmón, o sea, normalmente el líquido va a producir algo de atelectasia en el pulmón adyacente, o sea, eso se le llama atelectasia pasiva. Pero pues aquí lo que predomina es el derrame pleural, no la atelectasia, en este síndrome. Entonces, la etiología del derrame puede ser, si es un transudado, son causas sistémicas, realmente, como la falla cardíaca, la hipoalbuminemia o la cirrosis. Son causas que alteran que alteran las presiones de tanto oncóticas como hidrostáticas, y que terminan siendo de una causa, como les digo, sistémica. En cambio, los exudados tienen una causa más localizada, son más de compromiso del pulmón por inflamación o por diferentes etiologías. Entonces, miren, por ejemplo, una neumonía, una enfermedad micótica, la tuberculosis, histoplasmosis, todas estas son infecciones, criptococosis, un absceso, la artritis, que terminan produciendo un daño localizado en la membrana alveolo-capilar, ¿sí? No solamente en la membrana alveolo-capilar, sino en todas las paredes de los vasos, que aumentan la permeabilidad y producen el derrame pleural. Y acá otras causas como la pancreatitis, el tromboembolismo pulmonar, el lupus, el trauma de tórax, la cirugía cardíaca o los medicamentos. Entonces van a averiguar cuáles son los criterios de Light para diferenciar un exudado de un transudado. Tienen que ver con los niveles de proteínas y de LDH en la pleura, dividido sobre los niveles de estos mismos componentes
en la sangre. Entonces vamos a encontrar en los síntomas dolor pleurítico, tos, que puede ser tos seca, puede ser persistente, depende del tamaño del derrame. Mira que aquí está el derrame, aquí a este lado, el signo del menisco. Disnea y trepomnea, que es la disnea en el lado contrario de donde está el derrame cuando el paciente se pone en decúbito lateral. O sea, la disnea que se produce cuando el paciente se acuesta sobre el lado contrario del derrame. En la inspección, entonces el paciente tiende a acostarse sobre el lado del derrame para tener menos disnea. El choque de punta puede estar desplazado, respiración costal superior, taquipnea, abombamiento del hemitórax con el derrame y disminución de la movilidad respiratoria. En la palpación, un aumento de las vibraciones vocales en el límite superior del derrame, en el derrame ausencia de vibraciones vocales y una disminución de la expansión de la base afectada. O sea, lo que encuentra en la palpación y los hallazgos pues va a depender de la localización del derrame. Claro está, el pulmón que está sano pues no va a tener los hallazgos del pulmón que está afectado. En la percusión vamos a ver entonces en donde está el derrame matidez, con el punto más bajo en el esternón y el más alto en la línea axilar media, lo que se le llama la línea curva de Damoiseau, y la desaparición del espacio del Traubé en los derrames izquierdos. Y pues por encima del derrame pues va a haber resonancia pues normal. En la región posterior pues lo mismo, ¿sí? Hipersonoridad por encima del derrame, y la matidez que puede ser desplazable dependiendo de cómo ustedes acomoden al paciente, si el derrame pleural es libre. En la auscultación pueden encontrar un murmullo vesicular rudo, aunque el murmullo vesicular, pues lo que pasa es que el murmullo vesicular se ausculta en las bases, ¿sí? Soplo respiratorio en broncoegofonía, puede haber ausencia de murmullo vesicular donde está el derrame y no auscultación de la voz. Aquí vemos la desaparición del seno costofrénico. Entonces, miren, esto sería el ángulo costofrénico, que aquí no está angulado, aquí está recto. Pero normalmente se debe ver como un ángulo, aquí no hay ángulo, es el ángulo que forma el diafragma con las costillas. Aquí se ve este menisco, este es el signo del menisco. Cuando está esto, pues significa que hay derrame pleural. Y aquí también, esto es el derrame. Esto se debe ver radiolúcido, aquí se ve opaco. Aquí está radiolúcido, pero aquí abajo está opaco y este es el nivel del derrame pleural y aquí también se ve el signo del menisco. Esto es en un TAC, entonces esto es un nivel hidroaéreo, esto es líquido y esto es aire, se ve radiolúcido y radiopaco el líquido. Y esto es un tabique, los derrames a veces pueden estar tabicados. Tenemos aquí el corazón y esto es una ecografía donde también se ve el líquido pleural. Bueno. Esta es la toracentesis, que es el procedimiento donde se funciona la pleura para extraer líquido. El paciente se pone encima de la mesa con los brazos hacia arriba para que las escápulas se abran y puedan estar más libres los pulmones y la pleura, y las costillas se ensanchen, los espacios intercostales se ensanchen en esta postura. Y uno entra pues acá con una aguja en el espacio intercostal y saca el líquido. El diagnóstico diferencial entonces entre estos tres síndromes que hemos visto, pues están aquí las diferentes características: inspección, palpación, percusión, auscultación, en donde tenemos que se encuentran la condensación, la telectasia y el derrame pleural. Repasen esto, apréndanselo. En el neumotórax, entonces tenemos que es un ingreso de aire a la cavidad pleural. O sea, aquí en el derrame pleural tenemos líquido, aquí tenemos ingreso de aire
que produce un colapso del parénquima pulmonar. O sea, en el dibujo está, este es el pulmón, la pleura normalmente es este espacio como delgado que está acá, que tiene un poquito de líquido, ¿sí? Un cc por kilo más o menos, pero aquí se llenó de aire porque hubo algo que dañó esa integridad de las pleuras y se metió el aire. Normalmente el espacio pleural tiene una presión negativa, o sea que cualquier trauma que haya cualquier trauma o cualquier lesión de las membranas pleurales va a hacer que entre aire inmediatamente por esa presión negativa que tiene la pleura. ¿Qué tanto aire entra? Pues va a depender de qué tanto daño tenga la membrana pleural. Entonces aquí vemos que este es un neumotórax que está comprimiendo el pulmón. Pueden ser espontáneos, a veces hay unas burbujas subpleurales congénitas, se llaman bleps. Puede ser enfisema, que se rompa, esas quistes se rompen y al romperse se comunica el espacio alveolar con la pleura y se produce el neumotórax. La tuberculosis, el asma, el infarto pulmonar pueden producir neumotórax o un trauma, un golpe en el tórax, una herida por arma cortopunzante o un neumotórax iatrogénico. Cuando ponen catéteres centrales, sobre todo cuando estamos aprendiendo, se pueden hacer neumotórax por punción de la pleura. Cuando se hace masaje cardíaco externo, cuando se hace una toracentesis, puede haber neumotórax por una remoción inadecuada de un tubo de drenaje. Bueno, síntomas: dolor que aumenta con la respiración, puede haber tos seca, puede haber disnea, en la inspección puede haber cianosis y taquipnea, inmovilidad del emitórax afectado, o sea, asimetría del movimiento. En la palpación, ausencia de vibraciones vocales, disminución de la expansión del emitórax. En la percusión puede haber hiperresonancia o timpanismo en el emitórax afectado. Disminución o evolución de los ruidos respiratorios en la auscultación, soplo anfórico o auscultación de voz anfórica. Mire, esto es un neumotórax. Aquí, aunque la imagen no está muy bonita, este pulmón es normal. Se ve con vasos, se ve un poco blanco porque son los vasos que están acá. Pero aquí, si ustedes comparan esto está completamente negro. Y lo que se ve aquí, esta forma, es el pulmón derecho pequeñito, porque no está inflado. Debería estar inflado hasta acá y está desinflado y comprimido. Y la pleura está completamente llena de aire, comprimiendo ese pulmón. A ese pulmón se le llama baby lung, o sea, pulmón bebé, por esa atelectasia, por ese neumotórax masivo. Esto es un neumotórax masivo. Lo mismo acá, ¿no? Miren, aquí se ve más claro. Este es el pulmón normal que tiene muchos vasos, que son venas principalmente y arterias, y por eso se ve como blanco, como se ve como levemente opaco. En cambio aquí, ustedes no ven ningún vaso. Miren la diferencia. Y este es el pulmón pequeño. Bueno, este es el pulmón pequeño que está acá, colapsado, y esta es la pleura llena de aire. Y vean la diferencia. Y aquí lo mismo en la tomografía, se ve el aire en la cavidad pleural y el pulmón colapsado acá, y este es el pulmón normal. El otro síndrome clínico respiratorio es la obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, tenemos acá, cierra la puerta, por favor. Tenemos acá, la obstrucción es un estrechamiento de la vía aérea que puede estar ubicada en el trayecto desde las fosas nasales y la boca hasta la carina. Y la etiología, pues pueden ser causas congénitas, inflamatorias, tumorales o parálisis de cuerdas vocales. En la inspección vamos a ver aleteo nasal, tiraje, bradipnea inspiratoria o cianosis. Y ya en el síndrome obstructivo de vía aérea inferior, vamos a ver, pues es la que está desde la carina hasta los bronquiolos terminales, y las causas pues también son múltiples, son múltiples congénitas, inflamatorias, tumorales. Una etiología puede ser asma, EPOC, bronquiolitis o bronquiectasias. Vamos a ver acá entonces los síntomas en general.
Puede haber disnea, puede haber tos, puede haber expectoración. Son muy variables los síntomas, pues, en general tienen síntomas comunes, pero aquí lo importante es definir que en estos síndromes, sobre todo en el paciente con EPOC, definimos dos fenotipos, el soplador rosado y el abotagado azul. Entonces, en el soplador rosado predomina enfisema. Entonces, aquí tenemos este paciente que es delgado, que usa los músculos accesorios, que tiene taquipnea, está sentado hacia adelante, así como este señor, que tiene ingurgitación yugular, y se alcanza a ver, que tiene tórax en tonel, que tiene horizontalización de las costillas, y que puede tener tirajes en espacios intercostales inferiores. Miren que tienen aquí, esto se llama hipocratismo digital, uno es en vidrio de reloj, esto está más grande que el resto del dedo. Y en cambio en este, que es el abotagado azul, o sea, este es el soplador rosado y este es el abotagado azul, vemos que es un paciente pues que no es delgado, ¿cierto? Tiende más bien hacia lo contrario, que tiene cianosis, que la frecuencia respiratoria es normal en reposo, no usa los músculos accesorios, y en etapas tardías está estupuroso, cianótico, edematizado y puede estar con falla respiratoria, edemas periféricos. Miren cómo se ve la cianosis, miren cómo se ve la cara edematizada, ¿sí? Entonces, una explicación de esto es que, una hipótesis, es que estos pacientes, o sea, el soplador rosado, sí hizo una respuesta, sí se adaptó a la disnea que tenía. Como se adaptó, pues no está tan mal, o sea, no está tan cianótico. El paciente tiene disnea. Pero este abotagado azul no hizo esos mecanismos compensatorios, porque de alguna forma la disnea, que es subjetiva, no lo llevó a hacer no lo llevó a protegerse, ¿sí? Este paciente no está tan disnéico, pero pues está cianótico edematizado con falla cardíaca derecha probablemente, porque no tuvo una respuesta a esa disnea. Eso es una teoría, una hipótesis fisiopatológica de por qué unos se van hacia los sopladores rosados y otros se van hacia el abotagado azul. Los pacientes con EPOC pueden tener cualquiera de estos dos fenotipos, o pueden no tener ninguno, o pueden tener un fenotipo combinado. Y estos son signos de EPOC. Entonces aquí ven el aumento de la trama broncovascular, aumento de la trama broncovascular, puede haber áreas de enfisema y aplanamiento del diafragma. Aquí se ve el aplanamiento del diafragma por hiperinsulación de los pulmones. Y aquí hay zonas muy radiolúcidas, que son áreas del enfisema. Bueno, entonces hasta ahí llegamos. Revisen los síndromes de Cediel, apréndanselos, y quedamos pendientes para programar la siguiente clase con las monitoras. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.